Gente bonita, gente trabajadora, gente de bien, ¿cómo están? Bienvenidos a una entrega más, a un episodio más del podcast Cosa Disca, donde amamos el CD. Mi nombre es Roquegueda y hoy vamos a hablar... Hoy vamos a hablar, bueno, ya con una pincelada de introducción que tuvieron. Seguramente con eso van a poder darse una idea. Incluso, me atrevo a decirlo, van a poder imaginarse, antes de que lo diga, de qué vamos a hablar. Sí, exactamente. Vamos a hablar, ahora sí, del primer disco individual que tenemos para ustedes. Bienvenidos de nuevo. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. También les invito a que le den me gusta para que de esta manera podamos llegar a más personas que quieran escuchar contenido relacionado como este. Pues bien, ya teniendo esta introducción, vamos ahora sí, vamos al punto. Vamos a hablar del primer disco de Café Tacuba. Ya en algún episodio seguramente les voy a platicar algo bien padre, una sorpresa. Pero mientras, empezamos con el primer disco. Mira, ya lo saqué, pero primero lo primero. Hoy no va a haber música, por si ustedes se preguntan por qué no hay música de fondo. Ahora no va a haber. Y probablemente en los siguientes episodios no va a haber, porque hay que prevenirse de que esto tiene derechos de autor y puras cosas. Por eso voy a hacer lo posible para poder entretenerlos un rato y darles información puntual y relacionada con lo que tenemos aquí. Pues sí, como ustedes acaban de saber, es el primer disco de Café Tacuba del que vamos a hablar, que fue lanzado el 13 de julio de 1992. Pero vamos a hablar, como siempre, como ya les había anticipado en algún episodio, de la historia de cómo... Lo voy a decir por partes, porque muchos discos los escuché en un mismo momento. Entonces voy a darles la parte específica de cuando escuché este disco. Yo estaba haciendo servicio social en la prepa. Estaba estudiando el bachillerato de Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la preparatoria. Por esta ocasión me voy a reservar el nombre, aunque es algo muy bonito. Bien, estaba haciendo el servicio social en las cabinas de radio. Ese día, recuerdo, era 15 de marzo. 15 de marzo, el día en particular en el que escuché este disco por primera vez en la computadora. Mientras estaba yo haciendo el trabajo, lo tenía de fondo. Pero aún así, lo alcanzaba a escuchar. Yo lo tenía almacenado en la PC. El disco en sí me gustó mucho. Pero ¿cómo estaba almacenado? Lo que pasa es que todo esto comienza el 11 de marzo de 2017. Salud. De 2017. Por la noche yo estaba haciendo tarea y yo quería buscar música. Me acuerdo que estaba escuchando cualquier cosa, probablemente sonidos populares de alguna radio comercial. No recuerdo cuál. Y en la noche, ya con la computadora, decía, bueno, voy a buscar Café Tacuba, discos completos. Y ya ahí fue donde los encontré. En ese entonces hubo la posibilidad de descargar. Y ya los escuché a los siguientes días. Estaba buenísimo. Como no lo había entendido todo, pues decidí escucharlo varias veces. Y entonces, tanto este como otros discos que yo tenía en ese momento, que son el Re de 1994, que fue el siguiente, y luego los otros dos, que de eso luego vamos a hablar en los siguientes episodios. Bien, ya teniendo todo esto, puedo decirles que
me quedé muy enganchado, de tal forma que ya no solo escuchaba los discos, sino que además eso me dio pie a investigar más sobre la historia de Café Tacuba. Por esta ocasión, y como en la mayoría de muchos podcasts, solo les contaré datos generales de cada disco. Empezamos con el disco ahora sí. Tiene canciones que recopilaron de años atrás en demos que iban pasando, que iban entregando a varios bares. Entre estos, El Hijo del Cuervo, que fue donde tocaron por primera vez el 27 de mayo de 1989, donde fueron aproximadamente 60 personas y pagaron por ver a estos grandes músicos. En este disco se buscaba de alguna forma retratar o intentar replicar el sonido que ellos ya llevaban desde algunos 2 años antes, algo parecido a como en los demos. Probablemente alguno de ustedes, de los fans que están escuchando en este momento, han de tener alguno. Cuéntenme en los comentarios en YouTube qué tal era el sonido. En una semana se vendieron 30,000 copias propuestas y se sigue vendiendo. Esto de acuerdo con datos del libro Café Tacuba, Bailando por nuestra cuenta, de Enrique Blanc, editado entre 2015 y 2016. Lo pueden encontrar en Google Play, por ejemplo. Vamos a darle con el disco. Ahora sí, por fin, lo acabo de abrir. A mi izquierda, obviamente, cuando tengo el disco así normal, pues primero aparece que la portada y en la contraportada aparece el listado de las canciones. Vamos a abrirlo, ya lo acabo de abrir, y voy a intentar sacar el libro de créditos. Ahí está. Voy a dejar aquí el disco retirado de la computadora. Bueno, pues aquí tengo el libro de créditos. Vamos a ver cuántas páginas tiene. 1, 2, 1, 2. Lo voy a desdoblar todo. Cabo si se puede. Son en total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 páginas. 8 páginas que tiene el libro de créditos del disco. Que este es un papel estilo de esos papeles transparentes, como bueno, ese es el tipo pues de la textura de los papeles transparentes, como los que luego se utilizan para hacer folletos, algo así. Si vemos el CD, lo voy a sacar. Se los voy a describir para que ustedes lo puedan entender, lo puedan imaginar más que nada. Que todo el disco está totalmente liso. Liso salvo algunas partes en donde me imagino que es texto o alguna pintura que están rotuladas y que son de otra textura. Como si esta textura fuera una especie, le vamos a llamar relieve falso. Esta textura es como si fuera una textura como si estuviera despintado, como si estuviera. No les puedo describir bien cómo puedo nombrarles el material de la textura, pero imaginen que es como si estuviera descarapelado y tiene, me imagino que han de ser las letras del disco. La caja es la caja tradicional, pero en donde se sostienen las bisagras es rugoso. Impresiones del disco. Este disco, y esto es la segunda parte de la historia, lo escuché por mucho tiempo. Me gustó tanto que un día dije, voy a comprar los discos de Café Tacuba. Voy a ver la posibilidad de conseguirlos de forma física. Cuando dije esto, yo ya había comprado algunos discos
los encargaba a través de una plataforma y era de esa manera como yo podía acceder a comprar discos en aquel entonces en Mixup. El caso es que en 2019, el día de mi cumpleaños, el 22 de marzo, yo me regalé la mayoría de los discos de Café Tacuba. Bueno, al menos 4. De eso les hablaré la otra parte en el siguiente episodio. Este disco, por ejemplo, este disco no venía en esa primera tanda. Este disco venía en la siguiente, que fue el 23 de marzo al mediodía. Ahí venía este y otros 2 discos de los cuales les hablaré muy pronto. Van a tener información de estos discos, creo, a finales de abril y principios de mayo. Ahora sí, vamos con las impresiones. No sé, desconozco qué edición es esta. Sin embargo, les puedo decir que yo percibo que esta tiene acabado como si fuera la primera edición. Y es que esta textura, la estructura física del disco, tiene un acabado muy sencillo. Ahora sí, ahora quiero invitar al público, específicamente a los fans de Café Tacuba, que describan en los comentarios, más que describir, que pongan, si es posible, los datos generales de, por ejemplo, qué venía en el libro de créditos, qué es lo que tiene el CD, qué es el rótulo que tiene. Tiene la portada, tiene el nombre del álbum, ¿qué tiene? ¿De qué colores son? Pueden poner de qué color era la portada de este disco. Y datos que puedan ayudar a que esta información esté sustentada. Una parte que es la que ya he mencionado aquí en el podcast, y la otra parte en los comentarios. Incluso también pueden poner, ahora que me acuerdo, qué es lo que más les gusta del disco, ya sea que sea de la música, alguna canción favorita. Pueden poner también si les gusta cómo es la portada, si les gusta, si el disco tiene fotografías, si les gusta alguna de las fotografías, de todo lo que tiene, de todo el contenido que tiene el disco, qué es lo que más les gusta o lo que más les llama la atención. Por ahora no va a haber qué aprendí, porque todo eso se los voy a decir en otro episodio más. Tal vez sea en el segundo, tal vez sea en el tercero, o tal vez sea en el último episodio, pero en el último episodio de la saga de la discografía de Café Tacuba. Tal vez ahí ya les cuente todos los aprendizajes que adquirí. Pero ahorita, esto es todo por hoy. Muchas gracias por escuchar el podcast. Y el siguiente episodio va a estar de veras que bonito. Esto es Cosa Disca. Seguimos acá.